Ministerio de Gobernación ha destinado 3 millones de quetzales para recompensas por información que lleven a la captura de estos 20 criminales. El gobierno dispone de 3 millones de quetzales para pagar por información que dé con los 20 pandilleros fugados de Fraijanes 2. El primero en ser detenido fue el Black Demon, cuya figura llamó la atención por no tener una pierna. No se va. En medio del escándalo, Francisco Jiménez niega su salida del Ministerio de Gobernación. Vocero presidencial dice que Arévalo definirá su futuro mañana tras regresar de Roma. La ley garantiza, presidente, pronunciarme si usted no puede. Aprenda a trabajar más que a gritar. En una discusión que arrancó por la polémica fuga de los pandilleros, Nery Ramos y Alan Rodríguez se enfrascan en pelea en la que el líder de Vamos reclama al presidente del Congreso sus aspiraciones presidenciales. Era un mecanismo para acelerar los procesos judiciales y se convirtió en un procurador de impunidad. Esta noche, en el reporte especial, entramos a la desnaturalización de la ley de aceptación de cargos. No solo es el kilómetro 24, un recorrido por carretera de El Salvador revela que más de 10 hundimientos amenazan la seguridad vial. Trump avala los esfuerzos de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Sin embargo, siguen surgiendo dudas sobre el compromiso de ambas partes. Bienvenidos, gracias por empezar la semana informándose en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchísima información, la tenemos toda para usted, así es que nuevamente le agradecemos su compañía. Vamos de inmediato con la información. El ministro de Gobernación anunció la entrega de recompensas económicas a quienes brinden información que permita localizar a los reos fugados de Fraijanes 2. El gobierno destinó 3 millones de quetzales para este fin y según el ministro Francisco Jiménez, se otorgarán 150,000 quetzales por cada uno de los pandilleros prófugos. Las autoridades esperan que esta medida contribuya a acelerar las tareas de investigación y captura de los fugados. Y tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes 2, la Policía Nacional Civil activó operativos estratégicos para la recaptura de los pandilleros del barrio 18 involucrados. Estas acciones ya reportan la captura del primero en el departamento de Santa Rosa. El Ministerio de Gobernación, por medio de la Policía Nacional Civil, confirmó que las acciones de búsqueda y localización de los 19 pandilleros del barrio 18 que se escaparon del centro carcelario Fraijanes 2 se realizan a nivel nacional, con el apoyo de unidades de investigación y fuerzas especiales. Todos son jefes de clicas, estamos hablando de aproximadamente 8 clicas que son las que ellos representan en este momento. Y por ende, pues ya los equipos de trabajo desde el día de ayer, cuando ya se tenía no solo la contabilización, sino la identificación de los que faltaban, hubiera un despliegue de equipos a nivel nacional, específicamente de Dipanda y DEIC, porque ya tienen misión específica de lograr la captura. El funcionario indicó que se solicitaron alertas internacionales a la Interpol para facilitar la captura de los pandilleros del barrio 18 en caso que busquen refugio en otros países. Todo depende del Ministerio Público porque nosotros hacemos la gestión para que el Ministerio Público haga el requerimiento a Interpol y ya se tenga la alerta en los países vecinos. ¿Y cuándo hicieron esa gestión al MP? El día de hoy se está presentando porque era día inhábil, entonces consideramos que hoy día lunes ya lo más pronto posible va a ser efectivo. El director de la Policía Nacional Civil confirmó que los pandilleros fugados de Fraijanes 2 operaban en las zonas 6, 12 y 18 de la ciudad capital, así como en los municipios de Villanueva, Misco, Chinautla y San Pedro Ayampuc. Con imágenes de Erika Ávila, Juan Pablo Garrido. Mire, un hecho que ha desatado indignación nacional. Byron Fajardo Revolorio, alias Black Demon, un reo amputado, fue recapturado luego de haberse fugado de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes 2, donde otros 19 pandilleros también lograron escapar. Su evasión expone graves fallos en el sistema penitenciario y ha desatado acusaciones de complicidad interna.
Eduardo Fajardo Revolorio, conocido como Black Demon, de 40 años y líder de la clica Latin Family del barrio 18, había sido condenado a 180 años de prisión por asesinato, extorsión y robo agravado con 13 antecedentes penales. A pesar de su discapacidad, ya que carece de su pierna izquierda, logró escapar de Fraijanes II junto a otros 19 reos, lo que ha generado sorpresa y críticas por la supuesta inoperancia o complicidad dentro del sistema penitenciario. Fue recapturado en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viña, Santa Rosa, durante un operativo conjunto de la DIPANDA y la comisaría de Santa Rosa. En el momento de su detención, portaba un arma con reporte de robo. Junto a él, fueron detenidos 2 supuestos custodios, pero la búsqueda continúa para capturar a los demás fugados. Las autoridades aseguran que la fuga no ocurrió en una sola jornada, sino que fue progresiva durante una requisa. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció una recompensa de 150,000 por cada uno de los 20 fugados y aseguró que no renunciará a su cargo, mientras se intensifican los operativos para su ubicación. La reacción en redes sociales ha sido masiva. Usuarios denuncian negligencia, posible corrupción y falta de control. Muchos se preguntan cómo fue posible que un reo con amputación escapara sin ser detectado de inmediato. La fuga de Black Demon ha puesto en la agenda pública la necesidad urgente de revisar protocolos, fortalecer la responsabilidad penitenciaria y garantizar mayor transparencia en el sistema de seguridad nacional. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y después de la fuga masiva de 20 líderes del barrio 18, ahora surgen imágenes de lo que sería uno de los anexos del proyecto Renovación en los centros carcelarios. Uno de ellos se ubica en la zona 18 capitalina, donde hasta ahora se observan caletas y rastros de ilícitos localizados por las autoridades. El diputado José Chic dio a conocer que en este proyecto solo se pretende cambiar mallas, aplicar pintura y remozar el lugar, lo que según advierte podría beneficiar a los criminales, ya que la ubicación del centro está a solo 3 minutos de un barranco que podría ser utilizado como ruta de fuga. Además, se informó que los guardias del sistema penitenciario son los encargados de realizar los trabajos en el inmueble y que el proyecto tendrá un costo de 3 millones de quetzales. Y el Centro de Detención Preventiva para Hombres, Fraijanes II, tiene capacidad para 230 privados de libertad, según la Dirección General del Sistema Penitenciario. El día de la fuga había 270 reos, entre ellos los 20 pandilleros del barrio 18, catalogados como de alta peligrosidad, quienes tendrían un rol importante para la toma de decisiones en las acciones criminales de la pandilla a nivel nacional. Entre los pandilleros que burlaron a las autoridades del sistema penitenciario y escaparon de la cárcel Fraijanes II, se encontraba Rudy Augusto Ortiz Morales, alias el Smoking, uno de los cabecillas de la rueda del barrio 18. En el 2022 se había fugado de Fraijanes I y fue recapturado en Yucatán, México, y extraditado a Guatemala. Enfrentaba procesos judiciales que lo señalaban de coordinar ataques contra policías, guardias penitenciarios y fiscales del Ministerio Público. También fue acusado de los delitos de asociación ilícita, asesinato, asesinato en grado de tentativa y evasión. En 2024, los cuerpos de 2 mujeres y un hombre fueron localizados en la vía pública con manuscritos que los señalaban por apoyar a El Smoking. Otro de los prófugos es Fernando Muñoz Sinar, alias El Happy, cabecilla de la clica, solo para locos del barrio 18. También se había fugado en 2017 del centro carcelario Fraijanes I y fue recapturado en junio de ese mismo año en una residencia exclusiva ubicada en un condominio de Quetzaltenango, valorada en más de $150,000, equivalentes a más de 1.170.000 quetzales. Fue acusado de asesinato, asociación ilícita y evasión. También es señalado por la muerte de un policía y de una fuga que dejó a 2 investigadores heridos. Edwin Roberto González Ortega, alias Psycho, integrante de la clica Hollywood Gangsters, enfrentó en 2018 un proceso penal en el Tribunal de Mayor Riesgo C, junto a otros 21 reos, todos miembros del barrio 18. Se les acusó del asesinato de 133 personas y de haber dejado heridas a 46 entre 2010 y 2013. La investigación del Ministerio Público reveló que entre las víctimas había pilotos de autobuses urbanos y extraurbanos, así como propietarios de negocios y viviendas.
González también fue ligado a proceso penal por los delitos de trata de personas en su modalidad de reclutamiento de menores, violación y asociación ilícita, en el caso Adolescentes en Peligro. Bueno, el Ministerio Público inició una investigación de oficio tras la fuga de estos 20 reclusos integrantes del barrio 18, quienes se encontraban, usted sabe, privados de libertad en el centro carcelario Fray Janes II. Según informó la vocera María José Mancilla, las pesquisas se desarrollan para establecer las circunstancias en que ocurrió la evasión y determinar a los posibles responsables. También se informó que participan en el proceso la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía contra las Extorsiones. La vocera añadió que se da seguimiento a la denuncia presentada por el Ministerio de Gobernación en contra de los guardias del sistema penitenciario encargados de la administración del plantel Fray Janes II. Y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ratificó que no renunciará luego de la fuga de los 20 reos en Fray Janes II. Según dijo, su enfoque será fortalecer el sistema penitenciario y corregir las fallas detectadas tras el incidente. Durante una conferencia de prensa, el titular de Gobernación explicó que la fuga fue detectada tras una requisa de control en el penal, que reveló irregularidades en el registro de los privados de libertad. Jiménez señaló que el sistema penitenciario carece de un censo biométrico actualizado, lo que ha dificultado el control y supervisión de los reclusos. Por este caso, uno de los cuestionamientos era si iba a dejar su cargo. Sobre el tema de mi renuncia, quiero señalar que en este momento yo no he considerado esa posibilidad por una razón fundamental. Yo no voy a dejar el puesto hasta no resolver este problema. No puedo dejar este problema resuelto a medias. No soy ese tipo de persona. Pero dentro de sus acciones sí es la remoción de los directores de varias cárceles, como parte de las acciones administrativas inmediatas. El secretario de Comunicación Social mencionó que cuando regresara el presidente Arévalo daría las declaraciones de dichas decisiones. El presidente está regresando al país hoy. Él ha estado coordinando desde un primer momento con la presidenta en funciones, Karin Herrera, con el ministro de Gobernación y las otras autoridades de la materia para poder dar, como digo, una respuesta efectiva. Se estará a la espera de las decisiones que tomará el presidente conforme a lo sucedido. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Continuamos con el tema de la fuga de 20 reos en Fray Janes II. Las autoridades indicaron que el caso se mantiene en reserva mientras continúan las investigaciones. Hasta el momento no se ha explicado con claridad cómo lograron escapar los privados de libertad. De acuerdo con el ministro de Gobernación, la fuga fue detectada luego de una requisa interna, donde se confirmó la ausencia de varios reclusos. Las primeras indagaciones revelaron deficiencias en el registro y control de los internos, así como posibles actos de complicidad dentro del sistema penitenciario. Habían rumores e información de inteligencia parcial de algunos que podrían haberse evadido y eso hasta que yo tuviera confirmación. ¿Por qué no lo dijimos de manera inmediata? Yo no puedo salir con una información que no esté verificada. En seguridad las cosas se deciden y se trabajan con evidencia, no con suposición. Ese es un criterio técnico que yo tengo y que mi equipo trabaja. Cualquier decisión es partiendo de la evidencia. Yo no puedo partir solo con suposiciones. Las autoridades informaron que por el momento el caso se mantiene en reserva para no afectar las líneas de investigación. La característica cuando está en el Ministerio Público es que toda investigación está bajo reserva. Ellos ya harán las pesquisas correspondientes si ellos tienen evidencia en su investigación de vinculación real que permita una acusación directa, pues ya será tarea del Ministerio Público. Ahí nosotros no tenemos ninguna responsabilidad directa. Se espera que en los próximos días se presenten avances sobre los responsables de la fuga y el paradero de los prófugos. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Bueno, el tema llegó al Congreso, pero en una reunión que se suponía de coordinación y consenso, la tensión se apoderó de la mesa de jefes de bloque del Congreso. Un enfrentamiento verbal entre el diputado Alan Rodríguez y el presidente del Legislativo, Nery Ramos, marcó la jornada.
En una esquina, el presidente del Congreso, Nery Ramos, y en la otra, el diputado Alan Rodríguez. Lo que inició como una discusión sobre la agenda del Pleno terminó con acusaciones entre los parlamentarios. El encuentro reflejó las divisiones que marcan el actual clima político dentro del Congreso. Mire, como le digo, el tema ha llegado a muchos lugares. Esta fuga de estos 20 pandilleros del barrio 18, confirmada el domingo por el exdirector del sistema penitenciario, quien además reconoció que se desconoce la fecha exacta en que escaparon de la prisión, ha generado también mucha preocupación entre la población. Ciudadanos consultados consideran que el hecho evidencia graves fallas y piden mayor control en las cárceles del país. Uno de nuestros entrevistados indicó que es difícil creer lo que está sucediendo en las cárceles del país. No es de imaginarse eso, ¿verdad? Tantas cosas que hay ahora que solo acá en Guatemala pasan, ¿verdad? Y eso, pues, la verdad que sí es una gran injusticia para nosotros los guatemaltecos, porque nuestra seguridad supuestamente la depositamos en ellos, ¿verdad? Pero ellos no hacen por nosotros nada, ¿verdad? Por su parte, doña Consuelo mencionó que la inseguridad tiene de rodillas al pueblo guatemalteco. Que hay que pedirle mucho a Dios, ¿verdad?, para que le dé discernimiento a todas las autoridades, para que tenga más control sobre todas esas personas, ¿verdad? Porque todas esas personas al gobierno y al pueblo tienen de rodillas. Una pareja de adultos mayores opinó que es mejor encomendarse a Dios ante las situaciones que atraviesa el país. Hay que tener mucho cuidado porque quiera que no, mire, ahí sí que uno está expuesto a cualquier cosa, ¿verdad?, por esta gente, pero ¿qué seguridad hay en esas cárceles? ¿Qué podemos hacer? Ellos tienen que poner su mano dura para que sea esto posible, ¿verdad? Uno solo hay que pedirle mucho a Dios, su protección y todo, porque es lo único que nos puede proteger. Las autoridades tratan la manera de hacer algo para que uno lo vea, pero están un poco desviados del ritmo que lleva la vida. Con imágenes de Moisés Sheck para Impacto Directo, Juan Pablo Garrido. Bueno, y ahora sí tenemos para usted las imágenes de esta confrontación verbal que se dio en el Congreso. Precisamente estaban hablando del tema de los pandilleros. Vamos a ver qué pasó. En una esquina, el presidente del Congreso, Nery Ramos, y en la otra, el diputado Alan Rodríguez. Lo que inició como una discusión sobre la agenda del Pleno terminó con acusaciones entre los parlamentarios. El encuentro reflejó las divisiones que marcan el actual clima político dentro del Congreso. La experiencia de seguridad y ahí estuvo. Pero no se vale que ustedes vengan a hablar aquí de protagonismos políticos. En esta mesa el único candidato a la presidencia es usted. Usted es el único que no tiene la solvencia moral para venir a hablar aquí de protagonismos, porque usted nos ha querido utilizar, ha usado los recursos del Congreso para salir de campaña al interés. Diputado, por favor, sigamos trabajando para la Permítame que usted el uso de la palabra y me reservo el uso de la palabra. Presidente, usted no puede darme el... No damos la ley me garantiza, la ley me garantiza, presidente, en producciones y usted no puede. Aprenda a trabajar más que a gritar. Usted no... La palabra, me reservo. Si quiere respeto. Yo no he hecho alusiones directas a usted. Usted inicia atacando a medio mundo, incluido a... Usted es... Entonces no hable de protagonismo. ¿Quién es el único que está? Diputado Contreras, ¿continúa con el uso de la palabra o declina? Gracias, presidente. Gracias, diputados. Bendiciones a todos. Lo que les voy a leer aquí... A pesar del incidente, la sesión continuó y se logró definir parcialmente el orden del día para la próxima sesión plenaria. El presidente Nery Ramos dio unas declaraciones al terminar la sesión sobre el caso. ¿Especulaciones? Yo jamás he mencionado algo al respecto. Son precisamente todos esos señalamientos de sus propios net centers los que andan generando esas especulaciones.
He sido muy enfático que este es el momento de trabajar y darle resultados al pueblo de Guatemala. Aún la diferencia y aquel interés de aquellos bloques de boicotear las agendas y dedicarse solo a discursar y no a trabajar, yo sigo con el afán de llamar a la unidad, de encontrar a través del diálogo los consensos que nos permita seguir aprobando leyes que verdaderamente importan a los guatemaltecos. Será en el momento oportuno, en los plazos que la misma Constitución y la ley electoral establece, donde los 18 millones de guatemaltecos o más tienen el derecho constitucional de elegir y ser electos. Con imágenes de Erika Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. En Guatemala, la ley de aceptación de cargos prometía agilizar la justicia y reducir la carga en los tribunales, pero 5 años después su aplicación genera nuevas dudas. ¿Está ayudando a impartir justicia o facilitando la impunidad? Lo revisamos en nuestro reporte especial. Estoy acusado por el delito, como usted muy bien lo dijo anteriormente, el delito de fraude, cohecho pasivo y lavado de dinero u otros activos, en los cuales yo estoy aceptando esta responsabilidad. Hace unos minutos ha concluido esta audiencia de aceptación de cargos, esto en el juzgado de mayor riesgo A ante la jueza Claudette Domínguez. La ley de aceptación de cargos nació en Guatemala en un momento donde la justicia estaba marcada por la politización y la desconfianza. Relata en una videodeclaración grabada con antelación cómo 4 candidatos a la presidencia de la República recibieron fondos para financiar campañas electorales. Entre los señalados, según el colaborador eficaz, están Manuel Valdizón, Sandra Torres, Otto Pérez Molina, Álvaro Colom y Jimmy Morales. Prometía descargar el sistema de justicia, agilizar procesos y reducir la saturación en los juzgados, pero a 5 años de su entrada en vigencia, su uso en delitos como la aportación ilegal de armas o posesión de drogas para el consumo ha encendido una nueva alerta. ¿Está sirviendo para impartir justicia o para abrir una puerta giratoria que permite a los delincuentes regresar rápidamente a las calles? Nos complica bastante porque generalmente en el tema de pandillas que más nos afecta está siendo muy beneficiado por esta ley. Inclusive delitos de la ley contra la delincuencia organizada son beneficiados con eso. Hay casos donde también se modifica el delito para poder tener acceso a ese beneficio y poder salir nuevamente de la cárcel a cometer hechos delictivos, especialmente los homicidios, que es lo que más nos preocupa a nosotros. La ley de aceptación de cargos fue presentada como una herramienta moderna para agilizar la justicia penal. Diputados aprobaron la ley de aceptación de cargos que permitiría que delincuentes confesos salgan antes de prisión. Algunos congresistas defendieron la normativa, aseguran que se reducirá el hacinamiento en las cárceles. Permite a un acusado aceptar su responsabilidad a cambio de una sentencia reducida y sin un proceso largo. Mario René Bolaños Porras, uno de los médicos implicados en la extracción de un riñón sano, admitió haber incurrido en error durante la cirugía. La pena por aceptar fue condenado a 1 año de prisión. En la práctica, se ha convertido en una vía de salida para quienes cometen delitos que admiten penas sustitutivas o multas, como la aportación de arma de fuego y la posesión de drogas para el consumo. Esto ha generado la percepción de que las calles se llenan nuevamente de los mismos rostros. Para el experto de justicia y seguridad Javier Monterroso, hay un aspecto en la redacción de la ley en Guatemala que hace que su aplicación no cumpla con los objetivos como en otras partes del mundo. Los pioneros en esto fue Estados Unidos. Desde hace más de 50 años ellos ya aplican esta figura que allá se llama plea bargain. Consiste en ofrecerle a una persona que está sindicada de un delito un beneficio cambiándole la tipificación por otro delito, cuya pena es menor, ¿verdad? Entonces muchos fiscales en Estados Unidos y en otros países lo utilizan para ahorrarse los problemas de llevar un caso a juicio. Pero en todos los casos, aunque haya una sanción menor por el cambio de delito, sí hay sanción. En cambio, en Guatemala, en algunos casos, el cambio de delito de un tipo penal a otro puede llevar a que no haya ninguna sanción, a que la persona solo pague una multa y salga libre. Es que en otros países esta es una disposición de los fiscales. Los fiscales son los que deciden cuándo aplicarla, en qué caso. En Guatemala no, en Guatemala quedó como un derecho.
Entonces ahí es un problema, porque si es un derecho, la persona puede decidir cuándo ejercerla. Sin embargo, para el abogado César Calderón, en el proceso de aceptación de cargos hay una serie de repercusiones que pasan desapercibidas. El día que la persona decide aceptar los cargos que le hace el Ministerio Público, no es que va a confesar, pide perdón, queda libre y se terminó el asunto y se va feliz a su casa. No, la persona en primer lugar tiene una sentencia de carácter condenatorio. Entonces primero le queda una pena de cárcel. No va a la cárcel porque entonces existe la figura de la conmuta. Y entonces dentro de los muchos pagos que tiene que hacer al aceptar los cargos es precisamente pagar la cantidad de dinero que oscila entre 5 quetzales y 100 quetzales por cada día que el juez le haya impuesto a la persona. Entonces, si el juez le impuso 3 años de cárcel, tendrá que pagar a razón de 5 o 100 quetzales cada día que no va a la cárcel. Si el delito tiene multa, tiene que pagar la multa que la ley establece. Y luego de eso tiene la reparación digna también, que es la pretensión de la parte ofendida o del propio Estado o de la víctima. También hay que pagar esa parte. Veamos qué delitos son los que no se pueden acoger bajo esta figura. Genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, delitos contra los deberes de la humanidad, homicidio, asesinato, parricidio, femicidio, violación, agresión sexual, abuso sexual contra menores de edad, posesión, distribución o difusión de material pornográfico infantil, promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución agravada, trata de personas, plagio o secuestro, terrorismo, delitos relacionados con la narcoactividad, delitos relacionados con el aborto contenidos en el Código Penal, delitos con nexos a organizaciones criminales y delitos de alto impacto que tengan penas superiores a 15 años de prisión. Pero en la práctica las cosas son distintas. Estos dos delitos anteriormente mencionados sí pueden acogerse a la ley de aceptación de cargos y su aplicación tiene un impacto directo en los índices de violencia del país. Según la experiencia del director de la Policía Nacional Civil, no es lo mismo capturar a 11 personas con 10 toneladas de cocaína que detener a una persona con 2 piedras de crack y 10 colmillos de cocaína, ya que en este último caso, en lugar de ser procesados por delitos relacionados con la narcoactividad, el imputado puede pasar a ser acusado por posesión para el consumo, aun cuando la cantidad de droga estuviera destinada al narcomenudeo, delito que aún no tiene tipificación. Ya llevamos casi 2.600 armas de fuego incautadas en lo que va del año y sin embargo esto va ascendiendo y no se le mira como un resultado que sea favorable para el tema de seguridad, porque el mismo pandillero sale, vuelve a cometer varios homicidios y la ley de aceptación de cargos en este caso pues los beneficia casi en forma automática antes de la primera audiencia, no dando lugar a una investigación real, por ejemplo, del resultado de esa arma de fuego en el INASIF, que vaya a dar cuenta de cuántas vidas ha sido utilizada esa arma. Lo peor fue que esta ley de aceptación de cargos viene a competir directamente con la ley contra el crimen organizado, que se deriva de la Convención de Palermo de Naciones Unidas para combatir el crimen organizado. Se tiene la figura del colaborador eficaz. Y en esta figura, una persona que forma parte de una estructura criminal puede ser beneficiada bajándole los años de prisión a cambio de que delate a los otros. Pero con la ley de aceptación de cargos, la persona es beneficiada sin necesidad de que delate a otras personas. Según el análisis de Monterroso, la ley resulta ambigua, mientras que para Calderón deberían de incluirse otros delitos de menor gravedad. Aunque sus posturas son distintas, un elemento queda en evidencia: no existen estadísticas que permitan saber si la ley está siendo efectiva o cumpliendo sus objetivos. Al buscar información para este reportaje, Guatevisión comprobó que no existe una base de datos consolidada. El Ministerio de Gobernación afirmó no poder brindarla porque la tipificación sale de sus competencias. El Ministerio Público entregó cifras de detenciones, pero sin indicar reincidencia. Y el organismo judicial que debería de tener el registro completo reconoció no contar con estadísticas de reincidencia ni con información sobre cuántas personas se han acogido a esta figura ni por qué delitos. Urgen esos estudios de aplicación de la ley de aceptación de cargos, qué efectos está teniendo, cuántas personas han sido beneficiadas, estas personas fueron a ser reincidentes. Eso debería poder producirlo el organismo judicial y si no, tiene que producirse por una parte de una investigación donde el organismo judicial permite
permita acceso a datos. El aspecto que las autoridades de seguridad señalan como uno de los principales problemas de la ley es que, por ejemplo, una persona capturada por portación ilegal de arma de fuego puede aceptar cargos, pagar una multa y recuperar su libertad, sin que se investigue el origen del arma ni lo que hay detrás de ella. Y en ocasiones, esa misma persona es detenida días después por delitos más graves, como el asesinato. Sin embargo, el abogado César Calderón sostiene que lo que para las autoridades es una debilidad, para los derechos de los ciudadanos es una garantía. Y en nuestro sistema y en la mayoría de sistemas del mundo no vamos a tener una persona en la cárcel previendo que vaya a matar a alguien más. No, lo vamos a tener en la cárcel por un hecho concreto. No porque vaya a volver a matar, es que no sabemos si va a volver a matar, no sabemos si va a volver a ocurrir. Y él no puede estar pagando anticipadamente por algo que puede o no puede suceder. Las personas deben de estar en la cárcel y condenadas y castigadas por los hechos que han cometido. Sin datos no hay política criminal. Sin política criminal no hay justicia efectiva. La ley de aceptación de cargos sigue aplicándose a ciegas en un sistema que no sabe quiénes se acogen, por qué delitos, ni qué sucede después. La pregunta es si Guatemala está dispuesta a seguir jugando a ciegas con su seguridad. Ante la incapacidad del Pleno de Magistrados para ponerse de acuerdo en la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz, vocal primero, asumió de forma interina la presidencia del Poder Judicial del país. Esta medida se toma en medio de una crisis institucional y de profundas divisiones internas entre los magistrados. El domingo 12 de octubre del 2025, durante una sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia, convocada para las 18 horas, que comenzó media hora después por la demora de los jueces, no se propuso ningún candidato que recogiera el consenso suficiente para ser electo presidente. Poco antes de las 20:30 se decretó un receso indefinido y posteriormente se retomó la sesión cerca de las 23:30. Sin embargo, nuevamente no se logró consenso alguno. Frente al estancamiento, la ley del organismo judicial establece que el vocal primero debe asumir temporalmente las funciones de presidencia y administrativa en representación institucional. Dando continuidad a la sesión del Pleno, no se realizó ninguna propuesta, por lo que al finalizar el plazo estipulado por la ley, el señor magistrado Teodoro Ildefonso Cifuentes Maldonado procedió, en cumplimiento al mandato constitucional, a entregar el cargo como presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Además de ello, por unanimidad, se procedió al cierre de la sesión programada para este día y el magistrado vocal primero de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rodimiro Lucero Paz, ha asumido como presidente en funciones del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia. Así, Carlos Rodimiro Lucero Paz tomó posesión de manera interina a las 12:01 de este lunes para firmar el acta correspondiente y formalizar su nombramiento, mientras se reabren las negociaciones entre los distintos bloques de magistrados que impulsan diversas candidaturas en un contexto de tensión política e institucional. Durante su mandato temporal deberán garantizar la continuidad administrativa, coordinar las actividades del Pleno y representar institucionalmente el organismo judicial hasta que se logre elegir a un presidente de forma estable. Con imágenes de José Sánchez para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Mire, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones Penal modificó los cargos contra Carlos Ovidio Acevedo, implicado en el atropello del motorista Larkin Daniel Morales en la zona 9 capitalina, y resolvió que deberá enfrentar proceso por homicidio en grado de tentativa. Luego de revisar la apelación presentada en el caso, la Sala consideró que existen elementos suficientes para reclasificar el delito de lesiones graves a homicidio en grado de tentativa, lo que endurece la situación legal de Acevedo, señalado de embestir con su vehículo a Morales semanas atrás. La resolución también establece que Acevedo debe ser enviado a prisión preventiva, medida que sustituye la libertad condicional de la que gozaba mientras avanzaban las investigaciones. El hecho se registró en la zona 9 de la capital y fue difundido ampliamente en redes sociales, donde se observa el momento en que el motorista era arrollado durante una discusión vial.
Morales resultó con heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial. Con esta resolución, el caso regresará al juzgado correspondiente para continuar el proceso penal bajo la nueva tipificación del delito. El Ministerio Público deberá presentar los medios de prueba que respalden la acusación por intento de homicidio, mientras la defensa de Acevedo podría solicitar una revisión de la medida de coerción. A 7 días del deslizamiento en la carretera El Salvador, han comenzado con la instalación de contenedores llenos de rocas que buscarán frenar el avance de la tierra en el talud de 75 metros ante posibles nuevos deslizamientos. Con ello se espera habilitar pronto el tramo por el que cada día transitan unos 150,000 vehículos. Se cumple una semana desde el deslizamiento que se registró sobre el kilómetro 24.5, que ha generado un cierre total sobre el tramo. Continúan los trabajos por parte del Cuerpo de Ingenieros Covial, la Conred y las municipalidades de Fraijanes y Villacanales tratando de habilitar este tramo. Sin embargo, hasta ahora ha podido ya instalarse uno de los 8 contenedores llenos de roca que se tienen previsto en el lugar como una barrera de contención si es que se siguen registrando más deslizamientos, considerando que el terreno es inestable. Estamos haciendo la instalación de los contenedores que van a servir como una contención de emergencia mientras logramos restablecer el paso vehicular. Los contenedores están llenos de roca que tenemos por acá. Los movimientos de tierra que se están realizando buscan no solo generar un mayor anclaje a cada uno de estos contenedores, sino también el evitar que en caso que se registre otro deslizamiento vuelva a cubrirse la ruta por completo para lograr habilitar el paso. Mientras tanto, se sigue recomendando utilizar rutas alternas. Una contención de emergencia, si hay algún desprendimiento o algo, pues eso sirva como una pared que lo va a detener. Y a una semana de que se registró este deslizamiento, aún no se activan las labores de búsqueda para el guardián de 65 años originario de Huehuetenango, que aún continúa soterrado derivado del alto riesgo y que en las múltiples ocasiones que han intentado realizar la búsqueda, localización y rescate, incluso con las brigadas caninas de bomberos voluntarios y municipales departamentales, se han estado registrando más movimientos de tierra, lo que pone en riesgo estas labores y a los mismos socorristas. Con imágenes de Daniel Samayoa y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Pero mire, al menos una docena de puntos presentan daños en la carretera El Salvador, más allá del cierre en el kilómetro 24.5. Socavones, erosión y deslizamientos activos afectan varios tramos de la vía. En un recorrido realizado por Guatevisión y Prensa Libre desde el kilómetro 11 hasta el 25 de carretera El Salvador, se evidenció que al menos 12 puntos presentan distintos niveles de riesgo, socavones, erosión y deslizamientos activos, lo que revela la magnitud del deterioro de esta ruta importante. En el kilómetro 12 más 280 se ha formado un socavón de aproximadamente 10 metros de profundidad por 5 de ancho, donde colapsaron ya un poste y un árbol. Allí la cuneta y parte del carril con dirección a la ciudad están prácticamente en el aire. Frente a este punto, la ladera de los carriles hacia oriente también presenta deslizamientos activos que comprometen la vía. Por su parte, el alcalde de Santa Catarina Pinula aseguró que ya comenzaron a realizar trabajos de forma urgente para evitar el colapso, aunque el tramo no les compete sino al Ministerio de Comunicaciones. A pocos metros en el kilómetro 12 más 320 frente a la colonia Alto Valle ya se observan grietas y erosión en la cuneta, lo que amenaza con debilitar la ladera y los árboles cercanos, además algunos deslizamientos de tierra. Mientras tanto, en el kilómetro 12 más 380 hay al menos 5 metros de ladera erosionada que mantiene parte de la cuneta en el aire. Frente a este sitio, la ladera próxima al paso a desnivel también presenta erosión que ha generado movimientos de tierra. Sobre el kilómetro 12 se evidencia erosión en las cunetas, en donde han comenzado a formarse socavones. En uno de ellos ya se compromete la ladera que sostiene parte de los árboles en el lugar. Al frente también está en riesgo de deslizamiento. En tanto, en el kilómetro 12 más 100, la escorrentía de aguas pluviales ha erosionado el suelo. Allí las raíces de un árbol ya son visibles debido a la pérdida del suelo, con una profundidad aproximada de 60 centímetros.
Más adelante, pero en los carriles que de la ciudad van hacia oriente, sobre el kilómetro 23.9, cerca del acceso a la ruta privada, se está formando un socavón de unos 5 metros de ancho sobre la ladera, donde incluso algunos árboles ya han caído. Mientras que en el kilómetro 25 existe otro socavón de unos 28 metros de profundidad que agrava la situación sobre el sector. La Conred ya realizó una evaluación por cada uno de estos sectores y realizar una evaluación técnica para girar recomendaciones pertinentes principalmente a Covial y al Ministerio de Comunicaciones, responsable de dicho tramo. Con imágenes de Daniel Samayoa y Walter Velázquez, reportó Andrea Domínguez. Tenemos paz en Oriente Medio, proclamó el presidente Donald Trump este lunes tras firmar junto a los dirigentes de Egipto, Qatar y Turquía una declaración para garantizar el acuerdo entre Israel y Hamás con el objetivo de poner fin a la guerra en Gaza. El anuncio se produjo al final de una jornada marcada por la liberación de los 20 rehenes israelíes vivos que permanecían cautivos en el territorio palestino, a cambio de casi 2.000 prisioneros palestinos detenidos en Israel. Together we've achieved what everybody said was impossible. At long last, we have peace in the Middle East. Juntos logramos lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio. La proclamación de Donald Trump tuvo lugar tras firmar, junto a los dirigentes de Egipto, Qatar y Turquía, una declaración que busca consolidar el alto al fuego en Gaza. Según el documento, los firmantes se comprometen a perseguir una visión integral de paz, seguridad y prosperidad compartida en la región. Hay un atisbo de esperanza de que este acuerdo cierre un capítulo doloroso de la historia de la humanidad y abra una nueva era de paz y estabilidad para Oriente Medio. Como parte del acuerdo, Hamás liberó el lunes a los últimos 20 rehenes que aún tenían su poder tras 2 años de cautiverio en la Franja de Gaza. La liberación fue recibida con un estallido de alegría y emoción en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, donde miles de personas se habían reunido esperando la noticia. Hoy es un día especial, un sentimiento que no puedo expresar, muy feliz. Como parte del acuerdo, Hamás también entregó a Israel los cuerpos de 4 rehenes muertos en cautiverio en Gaza. El grupo islamista tiene todavía los restos de otros 24 rehenes, también capturados en los ataques contra Israel del 7 de octubre de 2023. A cambio del regreso de los rehenes, Israel liberó a 1.968 presos palestinos, que también fueron recibidos con emoción y abrazos en Ramala, en Cisjordania ocupada, y en Yan Yunis, en la Franja de Gaza. Es una alegría inmensa reunirme con mi familia y mis seres queridos. Alabado sea Alá. Se ha cerrado un capítulo, pero se nos hace un nudo en la garganta al haber dejado atrás a nuestros hermanos y seres queridos. Confiamos en Alá para que nuestros hermanos sean liberados pronto. Pese al ambiente de celebración, todavía queda mucho por negociar de cara al futuro. Uno de los temas claves que queda pendiente es la gobernanza de la Franja de Gaza, devastada por el conflicto. Hamás se resiste a desarmarse e Israel, que controla el 53% de la franja, no se ha comprometido a retirarse por completo. Egipto anunció el lunes que su país organizará una conferencia sobre la reconstrucción del territorio junto con Estados Unidos y los demás socios internacionales.
el sector de plantas ornamentales y flores de Guatemala crece con fuerza y busca conquistar nuevos mercados internacionales, impulsado por la innovación y la alta demanda de sus productos más emblemáticos. El sector de plantas ornamentales, follajes y flores de Guatemala atraviesa un momento de crecimiento y busca aprovechar un potencial de más de $213 millones en exportaciones, impulsado por la innovación, la introducción de nuevas variedades y la apertura a nuevos mercados, según informó Agexport. En 2024, las exportaciones alcanzaron $120 millones, un incremento del 3%. Sin embargo, solo en el primer semestre del 2025, el sector ya reporta 78.1 millones, lo que representa un crecimiento del 45.6% respecto al mismo periodo del año anterior. El análisis de la Unidad de Inteligencia de Mercados de Agexport revela oportunidades especialmente en Estados Unidos, Canadá, Países Bajos y Centroamérica, con productos de alta demanda como esquejes, follajes tropicales, rosas y plantas vivas, cuyas exportaciones aumentaron hasta 76% en 2024. Para fortalecer su expansión, el próximo 28 de octubre se celebrará el Congreso de Plantas Ornamentales, Follajes y Flores 2025 en Antigua Guatemala, donde participarán más de 300 asistentes, 50 empresas expositoras y por primera vez 16 compradores internacionales interesados en establecer alianzas con productores guatemaltecos. Durante el evento se abordarán temas clave como sostenibilidad, innovación genética, biotecnología y el uso de sensores inteligentes para mejorar la productividad. La Selección Nacional de Guatemala ya tiene todo listo para su visita a San Salvador, donde este martes enfrentará a El Salvador en un duelo decisivo rumbo al Mundial 2026. La azul y blanco buscará su primera victoria ante una selecta que llega con bajas claves confirmadas por su técnico Hernán Darío El Bolillo Gómez. Douglas Zuruy tiene el reporte. Amigos de Noticiero Guatevisión, qué gusto saludarles. Les estamos enviando un fuerte abrazo desde la ciudad de San Salvador, en El Salvador, donde estamos haciendo la cobertura especial del juego que va a tener este martes a partir de las 20 horas en el Estadio Cuscatlán, la Selección Nacional de Guatemala contra su similar de El Salvador por la cuarta fecha de la eliminatoria hacia la Copa del Mundo 2026. Fue una jornada maratónica en donde las dos selecciones ultimaron detalles de cara a este importante encuentro. Tanto Hernán Darío Gómez, técnico del equipo salvadoreño, como Luis Fernando Tena por la bicolor, coincidieron en la conferencia de prensa que será un partido de vida o muerte. Aquí no vale el empate, aquí tiene que ganar uno de los dos para continuar con la contienda. El que pierda se queda ya sin opciones de seguir avanzando en esta eliminatoria, y si llegasen a empatar, entre los dos se estarían perjudicando. Acá los detalles de la conferencia de prensa del reconocimiento de cancha, tanto de la selección salvadoreña como de la selección guatemalteca. Sí, creo que va a ser un partido distinto a lo que ha venido haciendo El Salvador. Repito, por lo que todos sabemos, ni a ellos ni a nosotros nos sirve el empate, así que tiene que ser un juego mucho más abierto, de menos tráfico en el medio campo y con más jugadas de gol en las áreas. Así es como yo visualizo el partido en un juego de toma y daca, ¿no? Nosotros estamos con la fuerza todavía, nosotros no hemos caído. Nosotros rendimos, ya pasamos la historia de lo que perdimos, pero para el trabajo de mañana estamos bien, estamos fuertes. Cabe destacar que Luis Fernando Tena va a tener a disposición a sus 25 jugadores, ya que José Rosales cumplió el partido de suspensión ante Surinam y podrá ser opción para el juego de mañana por la noche ante la selecta en el Estadio Cuscatlán. Además, dio detalles y fue contundente a decir que no piensa quitar a Nicolás Hagen como portero titular para este trascendental encuentro. Caso contrario contra los salvadoreños, ya que ellos presentan 7 bajas para este compromiso, por lo cual el Bolillo Gómez tendrá que hacer varios ajustes en su alineación. Las bajas del Salvador son Brian Tamacas, Harold Osorio, Jorge Cruz, Henry Romero, Diego Flores, Roberto Domínguez, Cristian Martínez, todos ellos por lesión, y Brian Landaverde por acumulación de tarjetas. Cabe destacar que esta rivalidad entre guatemaltecos y salvadoreños nació en 1930 y a partir de todo este tiempo se han disputado 102 partidos, pero en esta ocasión será la 11ª vez que se enfrenten en una etapa de eliminatoria. La última ocasión fue hacia la Copa del Mundo de Corea y Japón 2002, precisamente en este majestuoso estadio
que tiene capacidad para más de 40,000 personas. El partido terminó 1-1. En esa ocasión, el gol por los guatemaltecos lo marcó Juan Carlos Plata y el empate por los salvadoreños de Raúl Ignacio Díaz Arce. Se espera un lleno total en el recinto de Montserrat. Guatemaltecos y salvadoreños estarán en una lucha de poder a poder por seguir en la contienda hacia la Copa del Mundo del 2026. Con el majestuoso estadio de Cuscatlán en mis espaldas, reportó para Noticiero Guatevisión, Douglas Uruy. Bueno, y así deseándole lo mejor a nuestra selección, nos vamos a despedir esta noche agradeciendo su sintonía y por supuesto invitándolo a que siempre sintonice Guatevisión para tener la mejor información. Que descanse, tenga buena noche.